Natación en la Edad Media y Renacimiento hasta finales del siglo XIX. Somos el grupo B de asignación natación de la clase de la 1 de la tarde. Nos tocó el tema de natación en la Edad Media y el Renacimiento hasta los finales del siglo XIX. Índice, introducción, la natación en la Edad Media, la natación del Renacimiento y la natación del siglo XIX. Y de último tenemos las conclusiones. La natación es una de las actividades físicas más antiguas practicadas por el ser humano, con orígenes que remontan a la prehistoria. Sin embargo, su evolución no ha sido lineal, sino que ha sido influenciada por factores sociales, culturales y religiosos. Durante la Edad Media su práctica decayó. En el Renacimiento se retomó como parte de la educación integral. En los siglos posteriores comenzó a estudiarse y enseñarse de manera más sistemática. Finalmente, en el siglo XIX, la natación adquirió un carácter popular y competitivo, sentando bases de la disciplina deportiva que conocemos hoy. La natación en la Edad Media. Declive inicial. Tras la caída del Imperio Romano, la natación perdió gran parte de su importancia. La práctica de la higiene y los baños públicos fueron decayendo en Europa por motivos religiosos, morales y sanitarios. Visión negativa. La Iglesia en muchos lugares veían con desconfianza el baño y la natación, asociados con la desnudez y la vanidad. En varios contextos, bañarse con frecuencia incluso se considera innecesario y sospechoso. En la práctica militar y de supervivencia, aunque no era muy popular entre la población en general, algunos soldados y caballeros recibían instrucciones de natación, específicamente para cruzar ríos, tenemos como ejemplo los pueblos nórdicos y los vikingos. También existen obras literarias donde narran y cantan las hazañas de guerreros nadadores que cruzaban los ríos. También en la área cultural de Islam y árabe, en ese tiempo sí se tomaba de mayor importancia el baño y la natación. Sí se mantuvieron como costumbres más aceptables, en parte por la importancia en la higiene del Islam. Durante el Renacimiento, entre los siglos XV y XVI, Europa vivió un despertar cultural y científico. Esto mismo, el cuerpo humano volvió a ser valorado y con ello la natación recuperó importancia después de haber sido olvidada en gran parte de la Edad Media. En 1538, Nicolas Whitman escribió Der Schwimmen, el primer libro sobre la natación. Lo podemos observar aquí. Allí describía cómo flotar, cómo mover los brazos, las piernas y cómo enseñar a nadar. Esto marcó un momento clave. La natación ya no era solo un instinto de supervivencia, sino también un conocimiento digno de estudiarse. La natación en el Renacimiento se consideraba parte de la educación y la higiene. Los humanistas la veían como una manera de ejercitar el cuerpo y la mente. Además, para soldados, marinos y explotadores era una habilidad esencial. Esencial en una época de viajes y descubrimientos marítimos. El Renacimiento fue el inicio de una nueva forma de ver la natación. No como necesidad, sino como un ejercicio de educación y ciencia. Esta visión sentó las bases para los siglos XVII y XVIII. Asimismo, cuando se perfeccionaron métodos de enseñanzas para el siglo XIX. Cuando la natación se convirtió en un deporte moderno e incluso olímpico. Hoy, cuando nadamos, estamos practicando una tradición.
que empezó a reconocerse hace más de 500 años. En conclusión, la natación durante el Renacimiento marcó el inicio de una nueva forma de entender el cuerpo humano y también el ejercicio. Esto pasó de ser una práctica olvidada de la Edad Media a convertirse en un saber, conocimiento con valor educativo, higiene y científico. Gracias a esa visión humanista, la natación pudo evolucionar y llegar a ser el deporte moderno y universal que conocemos hoy. Buenas noches, compañeros. Yo les hablaré sobre la natación en el siglo XIX. La natación en el siglo XIX dejó de ser vista solo como actividad de supervivencia y comenzó a concientizarse como un deporte organizado y con reglas, marcando un cambio cultural importante en la forma de convivir en el ejercicio. También durante el siglo surgieron las primeras competencias oficiales y se popularizaron estilos como el crawl, lo que sentó la base de la natación moderna. En ellos también encontramos el interés crecimiento por la educación física y la higiene en europea. Impulsó la práctica de la natación no solo en los clubes deportivos, sino también en las escuelas y academias militares, lo que contribuyó a su expansión social. En el siglo XIX pueden considerarse el punto de partida de la natación competitiva internacional, ya que a finales de este periodo comenzaron las organizaciones federacionales y campeonatos que más tarde serían reconocidos en los Juegos Olímpicos. En resumen, la natación del siglo XIX fue una fuente entre la necesidad práctica de saber nadar y la transformación de esta actividad. Es un deporte con reconocimiento mundial. Concluir que la historia de la natación refleja la forma en la que las sociedades han valorado el ejercicio físico y la higiene a lo largo del tiempo, de ser una práctica casi olvidada en la Edad Media y paso a convertirse en un objeto de estudio durante el Renacimiento, en la Edad Moderna, hasta transformarse en un deporte estructurado en el siglo XIX. Este proceso histórico permitió que la natación dejase de ser únicamente un recurso de supervivencia para convertirse en una disciplina recreativa, educativa y competitiva, que hoy forma parte esencial de la cultura deportiva mundial.